Yo a través de las 10 películas que llevo hechas empecé, no llegué nunca a hacer un storyboard, pero sí que empecé haciendo una planificación teórica muy rígida, entre otras cosas porque eso me daba la tranquilidad de que no me iba a trancar en el proceso del rodaje, es decir, que si no hacía, incluso si cambiaba el plano porque visto los ensayos pensaba que tenía que hacerlo de otra manera, tenía el recurso de esa planificación teórica de esto va en plano general, esto en primer plano, esto en plano medio. Eso ya no lo llevo preparado, en cualquier caso sí que lo hago, pero lo hago de otra manera. Es decir, yo llego al decorado, al exterior donde se vaya a rodar, llamo a los actores que estarán previsiblemente en maquillaje, hago un ensayo con ellos, hago eso que llamamos un teatrillo de toda la secuencia y en el momento en que he visto cómo lo hacen, llamo a mi ayudante, llamo a la script y llamo al segundo de cámara y digo, venid para acá, mira, vamos a hacer de aquí a aquí en primer plano, plano 1 va de aquí a aquí, esto va en plano medio, aquí montamos una vía que va de aquí a aquí, tal, esto con este objetivo, esto con esto y ya está, y se ha terminado. Entonces lo hago a partir de la interpretación de los actores que siempre creo que es la que está mandando en el tipo de plano, que hay que hacer. La verdad es que yo rodando soy un suicida, es decir, no ruedo casi nunca un máster porque luego me encuentro con que me he equivocado al hacer algún plano, es decir, o que no está del todo bien un primer plano que he hecho, pues por interpretación, por angulación mía, por iluminación, por lo que sea, y me lo tengo que tragar. Y tengo que montarlo porque no me queda otra posibilidad, porque no tengo rodada otra posibilidad. Pero es que si en vez de montar ese primer plano que me ha quedado mal, yo tuviese que ir a un plano general máster que tengo rodado, para mí estaría igual de mal. Es decir, porque no tiene que estar en ese tamaño de plano, sino que tiene que estar en primer plano. Es decir, no suelo hacer un plano máster casi nunca, excepto en los momentos en que eso ayuda a la interpretación del actor. Es decir, si tengo a dos actores en plano medio y están metidos en situación y están hablando entre ellos, y voy a recurrir a ese plano 2 o 3 veces a lo largo de la secuencia, lo ruedo entero, incluso lo que sé ya que no voy a montar, pues porque lo voy a montar desde el otro lado en contraplano con otro actor. Yo ruedo mucho planos medios con escorzo de espalda del que está hablando con el de enfrente, y en ese sentido, por supuesto, los ruedo completos, no voy a rodar solo los trocitos que se está viendo al de frente. Pero lo normal es que no haga plano máster. Por supuesto, no ruedo nunca desde dos ángulos distintos el mismo plano. Yo sé que hay gente que le gusta cubrirse y que hace muy bien. Luego veo las películas y les quedan muy bien. Pero es que yo no sé rodar un plano, no sé dirigir ni siquiera a los actores para decirles que hagan un plano que sé que no voy a montar. Y si no lo voy a montar, pues no lo ruedo.